Labor, robot diseñado específicamente para tareas de construcción. Su uso ha impulsado el sector, pero su proliferación ha facilitado que terroristas y criminales los utilicen con fines delictivos. Con el fin de frenarlos, la policía ha creado la segunda sección de vehículos especiales denominada la Patrulla Labor, los Patlabor. Patlabor, la policía móvil. Ingram activado. Ay, amor mío, el mundo ha perdido la razón. ¡Por fin ha aparecido! ¡Atención, piloto del bulldozer! ¡Detenga inmediatamente el Labor y salga de la cabina de pilotaje! Shinohara, deja de hablar y vamos a por él. Lo hemos cogido pilotando borracho. Nuestro deber es arrancarlo del Labor y bajarlo. En esas condiciones no puede manejarlo. Guárdate tus ridículos sermones y déjamelo a mí. Vosotros no comprenderéis nunca cómo me siento. Sí que lo haremos. Baje de la cabina y hablaremos. ¡Anda ya! ¡Así me gusta! ¡Bien dicho! ¡Espera, Jota! ¡Todavía no! ¡Basta de tonterías! ¡Ríndase! ¿Qué haces? ¡Suéltame, pedazo de asno! ¡Soy hombre de la ley! ¡Te voy a meter en la aplicación de la máquina de Perry Mason! ¡Suéltame! ¡Qué vergüenza! ¡Animal de bellota! Cuando te coja te vas a enterar. Te vas a pasar en el estudio el resto de tus días. ¡Suéltame, rata de cloaca! ¡Maldita sea! Estamos haciendo el ridículo. Sí. ¡Jota! ¡Cuidado con lo que tienes detrás!
¡Ota! Tranquilo, aún está vivo. ¡Qué horror! Yo alucino. Lo han dejado para el arrastre al pobrecito. ¿Cuál es su estado, Shige? Malo, no se puede hacer gran cosa con él. Llamaré al fabricante, pero no creo que tengan repuestos. Señor Sakaki, es nuestra oportunidad para hacernos con el último modelo de Labor. Sería inútil. Aunque cambiara el Labor, lo pilotaría el mismo zoquete. ¿Cómo? Rebosa energía. Sí, es mi gran virtud, señor. Perfecto. Entonces nos iremos a correr todos juntos. ¿Qué? ¡En combate! ¡En combate! Voy a ser obediente. Y paciente Sí, señor. Buen ritmo. a mi ley. Hola, Goto. ¿Dónde estabas? En la central metropolitana. ¿Para hablar del nuevo modelo? Sí, por fin he terminado con todo el papeleo. Es sorprendente que lo hayan aprobado después de lo que ha ocurrido esta mañana. Verás, Shinobu, de hecho ese incidente ha sido muy oportuno. Ha demostrado que no podemos continuar utilizando los desechos que nos cedéis los de la primera sección. Necesitamos renovar nuestros labors. Un momento. Cualquier fabricante de labors que se precie invierte todos sus recursos en su desarrollo. El progreso avanza a pasos agigantados. La serie 97 de la primera sección corre el riesgo de convertirse en un clásico en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, Goto. En la segunda sección, más que andar faltos de labors, andáis faltos de personal. ¿No te parece? ¿Qué? Ah, sí, lo olvidaba. Hoy tenían lugar los test de aptitud de los aspirantes a piloto. ¿Quién sabe? A lo mejor ascienden mi sección y la convierten en una división de élite por encima de la tuya. O quizás nos convirtamos en un grupo independiente de gamberros. Sí, será divertido ver qué pasa. ¿Tenéis algún nuevo candidato a la vista? ¡Bajo aquí! Llegaré tarde. Industrias pesadas Shinohara. Supongo que es aquí. ¡Es el Pad Labor de primera generación! ¡Oh, no! ¡Llego tarde! ¿Quién es esa chica? Pero, Ota, ¿cómo demonios le has hecho esto a tu Labor? No hizo gran cosa aparte de gritar como una nenita. ¿Pueden repararlo o no? Por supuesto que podemos, pero no vale la pena. Es posible que esta máquina ya no sea necesaria. ¿Qué? ¿Su capitán no les ha informado? Les asignarán un nuevo Labor. ¿Ah, sí? ¿Quieren verlo? ¡Por fin! ¡El nuevo modelo que esperaba impaciente! ¿Segunda sección de vehículos especiales? Pues sí, lo soy. ¿Sabe una cosa? Desde que era niña he querido ser como vosotros. ¿Quieres ser piloto de Labors? Me indicaron que debía venir aquí para presentarme a los test de aptitud para ingresar en la segunda sección de los Pad Labor, pero me he perdido. ¿En la patrulla Labor? ¿Una enana como tú? ¡Ay! Las pruebas de aptitud las hacen en el edificio este. ¡Oh! Vaya, ¿y dónde está el este? Está en la dirección en la que venías caminando. ¿Cómo? ¿Entonces iba en dirección contraria? Entendido. Disculpe las molestias. Qué rarita. Observadlo atentamente.
Lo que veréis es el producto resultante de los esfuerzos de Industrias Pesadas Shinohara, el nuevo modelo de Labor Policía, el 98AV, al que hemos decidido llamar Ingram. ¡Así no puedo verlo! Ahora le despertaremos. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Ah! Aún no he autorizado su movilización. ¡Cuidado! Kanishi, cierra la puerta principal. Alguien se dirige hacia allí con el Ingram. ¿Y los mandos? Allí. ¡Ota! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Jitsu! ¡Avisa al capitán! Espera, Asuma. ¿Qué quiere? La llave del vehículo está en mi despacho. ¡Venga ya! Disculpen. Verá, es que no consigo encontrar el edificio este. ¡Ahora no estamos para tonterías! ¡Ah! ¡Mi Pat Labor ha desaparecido! ¿Cómo que tu Pat Labor? ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo qué sé, si tanto te molesta, ve a recuperarlo tú misma. Muy bien. ¡Un momento! ¡Vuelve aquí! El tráiler se ha llevado por delante la valla y ha huido. ¡Qué suerte! Señor, se la tomo prestada. Bueno. ¡Espera! Cargadlos en los trailers. Verificar las baterías. Esto es inaudito. Por lo visto han encontrado 2 guardias desnudos y maniatados en los servicios. Hoy en día ni siquiera se puede ir al servicio en paz. ¿Dónde vamos a ir a parar? Ahora eso es lo de menos. ¿Te unes a la movilización? No lo haré. No quiero provocar a esos tipos para que actúen de un modo temerario y violento. Si bloqueáramos las calles, ellos se saltarían las barreras por la fuerza bruta y solo aumentaríamos la devastación. Pero... Shinobu, por favor, te lo ruego, no movilices todavía a tu sección. Has escogido un mal día para dejar de mascar chicle. Primera sección. En cuanto estéis listos, partiremos. Venga, muchachos, moveos. Perdone, ¿Eh? ¿qué deberíamos hacer nosotros? Ah, sí, vosotros. Quedaos para proteger las oficinas. ¿Las oficinas, jefe? ¿O preferís ir conmigo al lugar de los hechos en el minicoche patrulla? Shinohara, ¿me oyes? Capitán, ¿dónde se encuentra? Acabo de salir. ¿Cuál es la situación? El objetivo se desplaza por la autopista de Koshu en dirección a Takao. Y ahora... ¿Qué ocurre? Un agente de policía se ha adelantado y permanece siguiendo al objetivo. ¿Una mujer? Sí. Una chica un poco rara se presentó corriendo esta mañana diciendo algo sobre los test de aptitud de la patrulla Labor. Es rápida. ¿Podéis echarle una mano, chicos? ¿Echarle una mano? ¡Rayos! ¡Ya lo tengo! ¡Allá voy! Se supone que eres agente de policía. ¿Qué haces? Lo siento, luego os lo explico. Toma, os lo tomo prestado. Ya eres mío, pequeño. ¡Alto! ¡Policía! ¡Salid
¿Todavía no han encontrado a la chica que iba en el vehículo? No. Eso significa que debe de estar bien. No debemos pensar que las cosas siempre van de mal en peor. Pero, capitán... Tranquilo, conociéndola sé que estará bien. ¿Conociéndola? Capitán, ¿pero qué dice? ¿Usted la conoce? Por cierto, ¿qué sucede con el objetivo? Está en la autopista Jimba y se desplaza hacia el oeste. Perfecto, desde ahí no tiene escapatoria, ya es nuestro. No quiero actuaciones innecesarias que puedan provocarle. Continuad la vigilancia desde una distancia prudencial. Sí, señor. Eso significa que no sabremos cómo seguirle la pista si continuamos en tierra firme. Yo me acercaré desde el aire. ¿Podéis devolver el coche patrulla? Huele igual que un coche nuevo. ¡Ay, ay, ay! Configurar contraseña. A-L-P-H-O-N-S. ¡Alphonse! Aunque andemos cortos de personal, ¿qué demonios quiere conseguir ingresando en los Pat Labors? A mí me gustaría tenerla de compañera. ¿Pero qué dices, insensato? Sería mucho mejor que trabajar contigo. ¿Cómo te atreves? ¿Serás cretino? Esa no es forma de hablarle a un superior. Te sacaré de esta, corazón. ¿Por qué me estás hablando con voz de moñaza? ¡No he sido yo! Estás configurado del mismo modo que los simuladores. Oye, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Agente Asuma Shinohara, de la segunda sección. ¡Claro! Estoy transmitiendo desde dentro del Ingram. Escucha, ¿tú sabes pilotarlo? No conozco todas las opciones de manejo, pero en general sí. ¡No mientas! ¡No me mientas! ¡Los mentirosos me ponen nervioso! ¡Cállate, pesado! Escucha con atención. ¿Lista? Debajo del asiento está el interruptor remoto para casos de emergencia. Cuando el tráiler se detenga, lo activo, lo sitúo en posición vertical y escapo en medio de la confusión. Cuando el tráiler... ¡se ha detenido! Buen trabajo. Mi trabajo termina aquí y el resto no es cosa mía. Vaya, si lo desmontamos y lo dejamos en contenedores ya lo tendremos resuelto. Nadie sabrá nada. ¿Había alguien en la cabina? Por supuesto que no. ¡Se mueve! Sí. ¡Oh! Eso es bonito, levántate. Esto es como un sueño. Deja de soñar despierta, mira a tu alrededor. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? El Ingram lleva un revólver con un cañón de 37 milímetros. ¿Cómo? ¿Los nuevos llevan esa maravilla? No está cargada. Utilízala como disuasión. ¡Es un farol! ¡El revólver no está cargado! ¡Lo han descubierto! ¡Ánimo! ¿Cómo que ánimo? ¿Qué rayos debería hacer? Configura la suspensión en modo C. El balance automático se encargará de controlar las piernas. Confía plenamente en tu Ingram y lucha contra ellos. ¡No hablarás en serio! Si lucho, mi querido Pat Labor puede acabar lleno de heridas. ¿Qué te crees que es esto? ¿Un cuento de hadas? Si no luchas, lo convertirán en un montón de chatarra. ¡No lo permitiré! ¡Es alucinante! ¡Yo también quiero pelear! Sube, tontaina. ¡Toma esto! ¡Cuidado! Ha salido algo del Ingram. Es la borra electromagnética. Utilízala.
¡Cuidado por la derecha! ¡Lo ha conseguido! ¡Deténgase! ¡Deténgase! Somos la segunda sección de vehículos especiales de la Jefatura Superior de Policía. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Soy Goto. El incidente se ha saldado sin percances. Siento que os hayáis movilizado innecesariamente. A todos los vehículos, regresamos. Robando el Labor de otra empresa, pretendían ahorrarse el invertir en investigación y desarrollo. Es realmente espantoso. Hoy en día hay industrias de Labors que son incapaces de llevar una competencia justa. Están demasiado nerviosas. Hola, equipo. Ya que todos estáis tan animados y habéis venido a ver el nuevo modelo de Labor, os presentaré a nuestro nuevo integrante. Voy a formar parte de la segunda sección de vehículos especiales vinculada a la jefatura de policía. Soy Noa Izumi. Encantada. Una mujer misteriosa llamada Kanuka Clancy aparece el último día de los entrenamientos con los Ingram. Kanuka expresa su deseo de participar en los simulacros de combate de nuestro torneo. ¿Cuál es su objetivo? ¿En serio? ¿Entonces quieres ser piloto del Ingram? ¡Pilotaré yo! Si es lo que quieres, debes vencerla. En el próximo episodio, Kanuka ha llegado. Objetivo a la vista.